En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En esta Eucaristía, queridas hermanas y queridos hermanos, tenemos que se unen a ella en acción de gracias la familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales, familia Bone Prieto, familia Dávila Calvillo, familia Rojas Camacho, familia Tobar Rojas, familia Rojas Lara, familia Lara Torres y familia Muñoz Cisneros. También pedimos por la salud de José Antonio, de Jesús Espinosa Dávila, y también pues ponemos especialmente al Padre Gofo, que conocemos, nuestro hermano de la diócesis, sacerdote. Y después también pedimos por el eterno descanso de Olivia Valerio Cortés, de Francisco Cantú, de Omar Obregón, de María de Jesús Coronado, de Lala y Maruca Rodríguez Valdés, Emilia Torres Gaona, María Dávila Valdés y Fray Francisco, un hermano dominico mío que falleció en estos días, víctima del COVID allá en Chiapas. Y el tema que ahora se nos propone es dialogar para comprendernos como hermanos y amigos. En su encíclica, el Papa pone como fundamento para la amistad social el diálogo. Esto es el tema al que hoy nos invita a reflexionar la encíclica Fratelli Tutti. Y les invito, queridas hermanas y queridos hermanos, a ponernos en la presencia de Dios, a pedir perdón por nuestros pecados y a prepararnos para celebrar esta Eucaristía, en la que tenemos muy presente, a Monseñor Francisco Villalobos, quien el día de hoy cumple 50 años de haber sido consagrado obispo aquí en Saltillo. Sí, él llegó aquí a Saltillo como obispo auxiliar y después llegó a los pocos años a ser el obispo diocesano de Saltillo. Íntegro su servicio en esta diócesis abarca 50 años y 50 años hasta el día de hoy activo. Es una gracia impresionante la que Jesús en primer lugar le da a él y nos da a nosotros, a nosotras y a nosotros. El día de hoy es impresionante ver un hombre que acaba de cumplir 100 años de vida y sigue activo. Hoy va a presidir la misa, Dios mediante, de las 12:30, y él mismo va a predicar. Pues démosle gracias a Dios de este ejemplo que tenemos nosotros en don Francisco Villalobos, y en esta misa seguramente lo haremos durante todas las misas de este día del novenario. Encomendaremos al Señor Francisco Villalobos para que el Señor lo siga conservando con las características que él mantiene, de fervor, de ánimo, de visión de lo que pasa en el mundo y en la iglesia. Con humildad reconocemos pues que somos pecadores y pecadoras. Señor, tú que llamaste a tus apóstoles no siervos sino amigos, porque les habías revelado todo lo que habías aprendido del Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, que quieres que también nosotros seamos tus amigas y tus amigos, siendo fieles a lo que nos has encargado por el bien de la humanidad, como nos está invitando el Papa hoy, tu vicario. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú que nos pides la negación a nosotras mismas y a nosotros mismos para entregarnos al servicio de las demás y de los demás con un amor grande.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre quienes te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María: salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no adivinando, contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no me exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. De pie, por favor. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, esta palabra del Señor que hemos escuchado nos hace entender la premura, la decisión irrevocable con la que Dios viene a rescatar a la familia humana de las garras del pecado, de las garras del mentiroso Satanás, que engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que podían construir, independientes de Dios, el mundo. Esto nos lo refleja la actitud tan severa que Dios toma con Aarón y María, los dos hermanos de Moisés, hermanos de familia. Sí, Aarón era hermano de Moisés y María hermana de Moisés y de Aarón. Y por el hecho de que Moisés toma como mujer a una mujer que no es hebrea, sino cusita, de la digámoslo así, de la raza de Cus. El Señor ordena que vengan a la tienda del encuentro. Ya hemos hablado de esta tienda donde se guardaba el arca en el camino del desierto, y es muy severo, y les hace ver, digamos, el disgusto a través de la lepra que cubre todo el cuerpo de María. Esto es lo que quiere decir que se veía blanca, era la lepra. Entonces Aarón le dice: perdónanos, y pídele a Dios, y le dice a Moisés: cúrala. Y por supuesto que Moisés le pide a Dios la curación. La separan los días que tenía que estar separado, cuando había sospecha de que tuvieran lepra,
o una enfermedad contagiosa, que eran algo así como 7 días, y se cura. Pero ¿por qué es así de duro Dios? Porque está salvando, está entrando, está comenzando la salvación de la humanidad. Y dice el Concilio Vaticano II, Dios decretó de manera irrevocable salvar a la humanidad. Y que esto nos llegue a nosotros al corazón, porque nosotros somos aquellos con los que cuenta Dios hoy para salvar a la humanidad. Sí, no solamente nosotros que conocemos abiertamente la revelación que Dios hace al mundo, primero a través de Abraham y después de los descendientes de Abraham, todo el pueblo de Israel, con los profetas, los sabios, y después a través de su Hijo, y ahora con los discípulos de su Hijo, que somos nosotros la Iglesia. Pero el Papa en su carta encíclica nos está diciendo que todas las personas de buena voluntad, todas las personas bien dispuestas, son asumidas por Dios. ¿Para qué? Para bien de la humanidad. Y hoy, por eso, uno de los goznes de su carta encíclica Fratelli Tutti, que es la amistad social. El Papa nos habla de este tema, de la amistad social, pero nos habla en términos de la caridad con dimensión social. Es decir, que no es solamente la caridad hacia una sola persona, no solamente es la caridad que brota de acá adentro, pues para hacer el bien. Enseguida reflexionaremos este tema, pero quisiera también marcar el Evangelio, cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lo dice el Evangelio de Juan, que se fue al monte porque le querían hacerlo rey, porque si nos dio de comer a tantos, pues vamos a resolver nuestro problema de alimentación y vamos a hacerlo rey. Pero Jesús no vino Él a solucionar las cosas, vino a enseñarnos que haya pan para todos, vino a enseñarnos que haya vida digna para todos, que este es el tema fundamental de la reflexión que nos presenta hoy la parte que del novenario que se elige para reflexionar de la carta Fratelli Tutti, que es precisamente la amistad social. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por eso, cuando hace primero el milagro del pan, por el bien, no solamente por misericordia lo hace y porque lo puede hacer. Y también es una lección para sus discípulos, porque antes le dice a ellos: a ver, ¿qué vamos a hacer con esta gente que está desfalleciendo ya de hambre porque me ha seguido ya varios días? Y les pregunta a los apóstoles: ¿qué podemos hacer? Y nos hay 5 panes y 2 peces. De esto ya hablamos también otro día. Pero aquí quiero hacer notar cómo Jesús se va sobre el lago para llegar allá. Y va caminando con el viento fuerte y las olas que están agitadas por el viento no pueden avanzar. Jesús los alcanza caminando. Y luego le dice Pedro: se espantan cuando lo ven caminando, creen que es un fantasma. Y Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Y dice: ven caminando sobre el agua. Y camina sobre el agua, pero de pronto le da miedo porque siente el viento fuerte que agita las olas. Y: Señor, sálvame. Y le dice: ¿por qué has tenido miedo? Qué falta de fe. O sea, ya allí nuestro Señor está diciéndole a Pedro: te vas a encontrar con el mal agitado del mundo y vas a tener que resolver estos problemas para que la iglesia no se detenga en lo que yo quiero hacer con el mundo. Esto es importante, que entendamos esta irrevocable decisión de Dios y que la asumamos nosotros. Nuestro Señor no se quería lucir: miren, yo camino sobre el mar, no. Nuestro Señor les quería dar la confianza, que es la fe. Y de hecho, cuando sube a la barca, todos los apóstoles se arrodillan y lo adoran y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hace esto nuestro Señor? Por nosotros. Y también quiere reforzar nuestra fe, como quiere reforzar nuestra fe el vicario de Cristo hoy con nosotros, los discípulos suyos del siglo XX. Pero aquí también el Papa nos quiere hacer ver
que la presencia de Dios, aunque no tengan la fe que nosotros tenemos, aunque sean de otras religiones, está presente, y a eso les llaman los papas, no solamente el Papa Francisco, cuando una carta encíclica, una característica de las encíclicas es una carta que le da vuelta al mundo, no es nada más para nosotros los católicos, no, es una carta para los que ya tenemos la fe en Cristo junto con el Papa, pero también para todas las personas de buena voluntad que alcanzan a entender cuál es el verdadero bien que hay que alcanzar. Y entonces aquí el Santo Padre, de manera muy especial, nos habla del diálogo. Así el Papa habla en esta parte del diálogo y de la amistad social. Uno de los goznes de su carta son dos: la fraternidad y la amistad social. ¿A qué? Y hoy nos quiere hablar el Papa de esto. No solo la amistad social la entiende como la caridad social, o sea, la que brota no solamente hacia una persona. Dice el Papa, por ejemplo, es una gran muestra de caridad, dice que una persona ayude a otra a cruzar un río. Sí, es una muestra de caridad, pero el político, hablamos ayer de la política, pero el político tiene que hacer un puente. No nada más ayudarle a uno. No, aquí viene la dimensión social de la caridad. Aquí viene lo que el Papa llama la amistad social, que nosotros tenemos que abrirnos a ser amigos y amigas de todos. Es decir, ¿y quién es el amigo? El Señor, cuando dijo: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así les dijo a los apóstoles. Y yo ya no los llamo a ustedes siervos, los llamo amigos, porque les he revelado todo lo que el Padre, lo que yo he aprendido, todo lo que el Padre me ha dicho. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que en la Santísima Trinidad vive con el Padre y con el Hijo, unidos en la esencia divina, pero también ahora es Hijo de hombre, y Él, como un hombre, viene y desarrolló todas sus cualidades, y nuestro Señor les está enseñando a los apóstoles con un lenguaje especial y con una pedagogía especial, como es la de las parábolas, a conocer lo que Dios quiere que sepan, lo que Dios le mandó a enseñarnos para recuperar a la humanidad, porque a la humanidad la quiere recuperar Dios a través de la sabiduría con la que está creado este mundo. Y un principio fundamental de la sabiduría de Dios es habernos dado, y quiere el Papa que nos quede grabado esto desde su carta encíclica: Dios nos ha dado la misma dignidad. Cualquier persona humana tiene una dignidad inalienable, es decir, que nadie le puede quitar, y que debe ser tratado con respeto a esa dignidad, con respecto a esa Trinidad, a esa dignidad. Y por eso el Santo Padre insiste, cuando nos hablaba en estos días de la verdadera política, dice: no se puede, los políticos no pueden quedarse solamente dándole el gusto a los poderosos, dándole el gusto a los que quieren ganar mucho dinero, dándole el gusto a los que quieren que se les favorezca todo, que se les entreguen todos los recursos naturales para ellos explotarlos, administrarlos a favor de unos cuantos. Esto dejando a las demás personas que tienen la misma dignidad que ellos. Y por eso señalaba el día de ayer y antier que hablamos de la verdadera política, de cómo a partir de ese valor inalienable de la dignidad de la persona humana debe construirse el mundo. Y ahora en esta reflexión que se nos propone hoy, de la amistad social, de la amistad con la que nosotros tenemos que ver a todos, el Papa insiste: el fundamento para la construcción del mundo es la inalienable dignidad de la persona humana, y todo lo que nosotros hagamos para construir el mundo debe tener presente esto. Y todos tienen la misma dignidad y todos tienen los mismos derechos.
Entonces, el Papa dice que para llegar a esto tenemos que entrar en diálogo. Hoy nos dice, por eso habla del diálogo y la amistad social. El diálogo y la amistad social, ¿en qué consiste? No consiste en que nosotros solo nos hagamos amigos de unos cuantos. La amistad social está abierta a la humanidad entera. Tenemos que tener la capacidad de pensar en la humanidad entera, porque la humanidad entera, formada por cada individuo y cada persona, es un principio que nosotros tenemos. Si nosotros creemos y nosotros sabemos que esa persona tiene la misma dignidad, no tenemos por qué justificar que a nadie se le margine, que a nadie se le minimice. Y aquí viene, él hace una disquisición sobre el tema de la caridad, el tema de la caridad. Y él dice, hay un acto de la caridad que emana de la virtud de la caridad, que se llama un acto ilícito, es decir, un acto que emerge de la virtud, que es el que me mueve. Por ejemplo, yo les hablaba de don Toñito, a quien él venía, fue un chofer que por una enfermedad en sus ojos perdió la capacidad de guiar con seguridad. No es que se hubiera quedado ciego, pero ya no tenía la mirada suficiente para la seguridad de aquellos a quienes llevaba en el carro que él manejaba dentro de esa familia. Entonces, pues ya no pudo manejar y lo despidieron. Y yo conocí a don Toñito como un indigente. Y don Toñito venía a pedirme o la comida o la cena, no todos los días, no, sí con mucha frecuencia. Entonces, ahí no se trata, está bien, a mí la caridad, a mí me movía la caridad que emerge de aquí, la ternura, aquella. Don Toñito, una persona agradabilísima, encantadora, murió en la casa del migrante. Allá le pedí al padre Pedro Pantoja, recíbelo ya, él ya no puede salir a pedir, él no tiene que comer. Claro, lo recibimos y era el encanto de los migrantes alrededor de él. Hacían grupo los migrantes, lo querían mucho. Entonces, aquí está. Si yo me hubiera quedado solamente en este acto que me daba ternura, que platicar con él era un gusto, su sinceridad al final de decirme, mira, mañana no tengo desayuno, regálame un litro de leche, me encantaba. Entonces, si yo allí me quedo, no me podía quedar allí, porque conocí la tragedia de Toñito, que tenía una causa social. Y entonces aquí viene, dice, la caridad imperiosa, llama el Papa, la caridad, el imperio de la caridad. ¿Qué quiere decir? Tenemos que movernos a crear los recursos. ¿Para qué? Para que esas personas que están en la situación de don Toñito, ahora ancianas, y que tienen que ser indigentes, tengan una pensión vitalicia, y para eso a nadie se le puede dejar sin seguridad social. Esto es lo que yo tenía que predicar, esto es lo que yo tenía que promover, no quedarme allí. Igual con los migrantes. Con los migrantes llega doña Esther, esta señora que me vino a decir todo lo que veía, cómo bajaban los migrantes. Una señora que vive aquí en un pueblo que le llamamos nosotros La Esperanza, que no es su nombre, pero aquí junto en el camino hacia la Universidad de Antonio Narro, ahí está ese pueblito. Y allí ella recibía a medianoche, en la madrugada, a la hora que fuera, a los migrantes heridos, a los migrantes famélicos, a los migrantes tiritando de frío, y convirtió la sala de su casa en dormitorio y su cocina, pues en una cocina popular. ¿Qué nos enseñó eso? Atender a los migrantes. Y fue cuando vi que Pedro también tenía un comodoro a los migrantes, dije, Pedro, vamos a hacer
una casa del migrante, vamos a hacer un albergue del migrante aquí en Ciudad Acuña. Esto es, y sí, recurrimos a la autoridad política, claro que sí. Yo recurrí al gobernador y dije, o usted nos permite y nos apoya para hacer esto o no. Y en efecto, el gobierno del estado nos entregó una escuela que estaba ya no en uso, y nos hizo favor de darnos los recursos para darle el primer acomodo, el primer diseño, vamos a decir, arquitectónico, que no era cuantiosísimo, pero sí ciertos espacios que ya tenía la escuela, pero que los tuvimos que adaptar como dormitorios, o cuáles son los baños, el comedor. Esto es, hermanas y hermanos, lo que dice el Santo Padre, la caridad que emerge de una acción. Pero cuando vemos como doña Esther vio, tiene que usted, Señor, crear un proceso. Esto me dijo, no me los dijo con esas palabras. Ustedes, la iglesia, tienen que dar un proceso para protección de todas estas criaturas. Y esto, el Papa habla, que es la verdadera actividad de la política. Y Pedro Pantoja y yo no nos equivocamos, fuimos a quien tenía los recursos para atender a un pueblo que llegaba extraño y que lo teníamos que recibir. Entonces, hermanas y hermanos, aquí está. Y para eso tuvimos que entrar en diálogo. Y ahora, por supuesto, para que la casa del migrante funcione, el padre Pedro no solamente empezó a tener voluntarios, personas también que la diócesis pagaba, que la diócesis ha sostenido todavía hoy, que son, digamos, quienes dirigen, quienes estaban en contacto directo mientras estaba Pedro, ahora está el director de la Casa del Migrante, pero personas que estaban siempre ahí, pero también personas voluntarias que giran, que se les tuvo que poner una casa en donde esas personas voluntarias vinieran a dormir, porque no cabían todos allí en ese momento. Todo esto, queridas hermanas y queridos hermanos, dice el Papa, necesita del diálogo social, necesita de nuestro encuentro, y por eso tenemos que, el Papa nos invita en esta parte de la encíclica que hoy se nos pide que reflexionemos, tenemos que abrirnos al diálogo con las personas que a lo mejor ni conocemos, y a lo mejor cada uno de nosotros llegamos con una idea en orden a mejorar a la sociedad, pero dice, lo que no se vale es que esos diálogos se conviertan solamente en intercambios con intereses económicos. También los ricos del mundo se reúnen en Davos. Ahorita no se están reuniendo en Davos por las situaciones. En esta ocasión se reunieron en una ciudad de la Gran Bretaña. Pero ellos también se reúnen. ¿Pero a qué se reúnen? A ver cómo se reparten el queso, a ver cómo protegen sus intereses cada uno. Dice, este diálogo no es un diálogo social, es un diálogo interesado, es un diálogo que incluso entre ellos, entre las personas que están allí para sus intereses, no están pensando en el bien de las demás y los demás. No, el Papa nos invita a que entremos, seamos capaces de dialogar, seamos capaces de compartir, y que personas que a lo mejor pensamos diferente, tenemos que ponernos de acuerdo, dice el Santo Padre, en una cuestión que es universal, que son los valores que rigen todo el comportamiento humano desde la concepción de la dignidad inalienable que tiene cada persona humana. Y tenemos que llegar, dice el Papa, y el Papa propone caminos de encuentro. El Papa habla en esta parte de su encíclica del encuentro, pero no del encuentro para obtener consensos que a todos les permitan sus intereses, no, es el encuentro en que llegamos a un consenso fundamental, que es la inalienable dignidad de la persona humana a la que tenemos que atender, y que ya no podemos nosotros seguir viendo como una película, como un paisaje, todo lo que hoy sufren los refugiados, todo lo que sufren los migrantes, todo lo que sufren las personas con los salarios de miseria, y que además, y muertos de hambre. Ahorita que venía yo a verles a ustedes, pues vi los camiones que a las 6 de la mañana ya llevan a los obreros, y esos obreros los desocupan a las 6 de la tarde. Si es que no les piden que se estén otro medio tiempo,
después de sus 12 horas, todavía les piden otro medio tiempo porque no llegó tal lugar. Esto, queridas hermanas y hermanos, es inhumano, y esto lo ha favorecido la institución política, como les decía el día de ayer. Esto no podemos nosotros cerrar el ojo. Ya les expliqué cómo hay niños que se quedan en la calle desde las 2 de la tarde que empieza la escuela, que termina la escuela, hasta las 6, 7 de la noche que llegan sus papás a la casa. ¿Qué va a pasar de esos muchachos? ¿Qué pasa? ¿Y qué comen en ese tiempo? Queridas hermanas y queridos hermanos, el Papa nos invita al diálogo entre nosotras y nosotros. Hombre, si de este novenario salen personas interesadas, pero no individualmente, sino personas que estén dispuestas entre amigos a ponerse a leer por ustedes mismas y ustedes mismos esta encíclica, ya este novenario valió la pena. Si ustedes salen de aquí motivados, primero a leerle, y cuando vean decir, pues esto yo creo que lo tengo que hablar con mi familia, y esto lo tenemos que hablar con el vecindario, y esto, si de aquí sale el interés por crecer como verdaderos cristianos y encontrar los valores universales inalienables que la persona humana tiene, y desde allí construir una sociedad, una política distinta, simplemente, uy, un escándalo, uy, solamente el tanto por ciento, fue mayor el porcentaje de la famosa consulta del domingo que la última votación por los diputados federales y los diputados locales y los gobernadores y los presidentes. Fue mayor esta afluencia, fue mayor que las últimas elecciones que tuvimos. Y todos, ¡ay, eso es un fracaso! Pues también vamos a decir que es un fracaso las elecciones que hacen con un porcentaje tan chiquillo. Eso sí, ya salí elegido diputado, voy y me siento. ¿Qué me preocupa que me haya elegido a 1007% de las personas? ¿Sí me entienden? Ya estuvo bien. Abran los oídos, abran los ojos, por favor. Fue menor el porcentaje de votantes en las últimas elecciones de diputados, y eso ahorita ya se están frotando las manos todos, porque sí, ahí sí se van a sentar. ¡Ay, esto fue un fracaso! Pues entonces eres hijo de una elección fracasada, porque fueron menos del 7% quienes fueron a votar por ti. ¡Ay, soy malo! Bueno, vamos a continuar nuestra celebración, hermanas y hermanos, siempre con la conciencia clara de que tenemos que ver por todas las personas que viven con nosotros en el planeta, empezando por los que viven en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación. Esto es algo que no va a pasar Dios por alto, porque el protocolo con el que nos va a juzgar al final: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Por eso les dije yo cuando les hablé de Tonito: ¡ay, ya me salvé! Tengo a mi Toñito aquí que le doy su cenita y su comidita cuando me la viene a pedir. ¡No, Señor!, les dije, cuando vi el desorden, cuando vi el abuso con el que a él se le trató en el momento en que él podía trabajar y que no tuvo derechos permanentes, que no tuvo una pensión permanente, entonces fue cuando me di cuenta: no, Raúl, esto se arregla de otro modo, no nada más dándole caldito a una persona, sino arreglando que todos tengan sus derechos, porque todas las personas son dignas y tienen no solamente que ser beneficiarias de algo, sino tienen que participar en la construcción social. Si esto nos queda de este novenario, es mucho. Ya, vamos a continuar con la Eucaristía, porque ya tengo presente que no los debo entretener mucho. Bueno, hermanas y hermanos, vamos a ponernos de pie y conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, abramos nuestro corazón a Dios pidiendo la capacidad de dialogar con el prójimo con fidelidad y humildad auténtica, y dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada una de las peticiones diciendo: Santo Cristo, atiende a nuestra oración.
Santo Cristo, atiende a nuestra oración. Te pedimos por nuestro obispo emérito, don Francisco Villalobos Padilla, y agradecidos contigo por habérnoslos dado por pastor, maestro y guía, bendícelo abundantemente y recompensa todos sus afanes. Oremos. Santo Cristo, atiende a nuestra oración. Te pedimos por todos aquellos que trabajan en el servicio público, para que le des la fuerza y sabiduría necesaria para que su trabajo sea fuente de paz, justicia y progreso para todos. Oremos. Atiende a nuestra oración. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de comunicarnos, de dialogar, de poder entendernos y comprendernos. No permitas que los malos entendidos sean más fuertes que la verdad, el bien y la justicia. Que la comunicación no se estropee, generando desconfianza y prejuicios entre nosotros. Oremos. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. También pidamos por el eterno descanso, por las necesidades, el eterno descanso de las almas de las personas por las que hemos pedido, que hemos señalado en la primera parte de la misa, también por las personas que han unido su acción de gracias en nuestra Eucaristía, y las personas que necesitan cubrir necesidades, y entre ellas una necesidad importantísima que es la salud. Oremos al Señor. Santo Cristo, atiende nuestra súplica. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que confiemos en ti en todo momento. Tú que eres Dios, Señor y Rey eterno. Amén. Nos podemos sentar. De pie, por favor. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todas las redimidas y todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos y tus santas. Con ellas y ellos, unidas y unidos a los ángeles, nosotras y nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor.
Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, con mi hermano Francisco, obispo emérito de esta iglesia de Saltillo, a quien te encomendamos muy especialmente el día de hoy, por mí, tu indigno siervo, y todas y todos quienes pastorean y cuidan a tu pueblo. Lleva para que nos lleves a todas y a todos a la perfección de la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago, patrono de nuestro templo catedral, y los demás apóstoles, y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, pues ahora que el Papa nos ha invitado a formar una familia en donde el diálogo nos lleve a profundizar en nuestra tarea en el mundo de hoy tan necesaria, para que haya justicia, para que haya paz y amor para todas y todos, especialmente quienes en este momento más sufren y más están abandonadas y abandonados. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para realizar todo nuestro compromiso cristiano. Dirijámonos a Él con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como nos lo recomiendan en la pandemia, intercambiemos un signo de paz. La paz con ustedes.
Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Repitan después de mí la antífona de la comunión. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás, dice el Señor. Las personas que van a recibir la comunión, favor de permanecer de pie. Recuerden recibir la comunión con la mano izquierda y tomarla con la derecha. Las personas que están en el centro de la banca, favor de salir hacia la pared.
De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarles, haz que sean dignas y dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, el signo que se nos propone es buscar a una persona de la que me haya distanciado por distintas causas, incluso a lo mejor pude haberla denigrado después. Entonces, ¿para qué? Para dialogar y reconciliarnos. Pero como dije yo hace un momento, esto es necesario, que no tengamos con las personas más cercanas distancias, pero tenemos que buscar entrar en diálogo en búsqueda de los valores permanentes, los valores fundamentales que sustentan la vida humana y que son todas las características que otorgan a cada ser humano como persona su dignidad. Esto es algo que el Papa dice, no es imposible encontrarlo, y de esto tenemos que hablar con personas de nuestro credo o personas con diferente credo, pero tenemos que llegar a entender y a establecer que hay valores inalienables que deben respetarse dentro de todas las acciones humanas. Esto es importantísimo, es la única manera de encontrar esta conjunción para tener el mundo que Dios quiere que tengamos el día de hoy, en el que todas las personas tengan su lugar en base a aquellas características que son fundamentales en la vida de cada persona que habita en la tierra. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y hasta vernos de nuevo mañana, que pasen un buen día, y también durante este día, pues eleven su mente a Dios por el Señor Villalobos, para que el Señor lo bendiga mucho y nos lo conserve en esa situación tan vivaz y de tanta energía que todavía conserva para servirnos. Buen día, hermanas. Buenos días, Señor. Nos sentamos, por favor, para darles las indicaciones de la salida. Por favor, identifiquen en la pared más cercana